Buenos días, tardes o noches a cualquiera que nos esté viendo. Yo soy Paula Vázquez, estudiante de primer semestre del pregrado de farmacia de la Universidad Nacional, y junto con mi compañera de carrera, Angie Torres, les vamos a presentar el tema titulado ¿Cómo funciona la nevera? ¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona la nevera? ¿Cómo hace para mantener fríos algunos de nuestros alimentos, permitiendo así en muchos casos que no se dañen? Bueno, pues hoy vamos a averiguarlo. Yo creo que muchos sabemos cómo es una nevera, ya sea porque la hemos visto o tenemos una idea, pero nos sobra decirles una cortita explicación. La nevera, resumidamente, es un electrodoméstico que nos permite mantener fríos los alimentos, pero lo verdaderamente interesante es ¿cómo funciona este proceso? El funcionamiento de la nevera se basa en una transferencia de calor de cuerpos con mayor temperatura, como los alimentos, a cuerpos con menor temperatura, que en este caso sería el refrigerante. Este es un proceso cíclico que comienza en un compresor, luego pasa a un condensador, luego pasa a una válvula de expansión, luego a un evaporador y luego regresa al compresor para comenzar de nuevo el ciclo. Pero bueno, ahora explicándolo con muchos más detalles, el ciclo funciona así. El compresor succiona el refrigerante proveniente del evaporador y allí el gas se comprime mediante un aumento de presión, haciendo que gran parte de ese gas se convierta en líquido y haciendo que todo eso sea expulsado al condensador. Allí en el condensador, el gas líquido cede su calor al exterior, convirtiéndose así en completamente líquido. Y luego pasa a una válvula de expansión que es la encargada de disminuir la presión que había adquirido en el compresor y convertirlo en un líquido gas. Este mismo líquido gas que tenemos pasa por un filtro secador que se va a encargar de limpiarlo y, valga la redundancia, secarlo antes de que vuelva al evaporador, donde se va a terminar de convertir completamente en un gas debido al aumento de temperatura que le va a dar el calor de los alimentos. Ahora, luego de esta explicación, podemos darnos cuenta que los cambios en el estado del refrigerante se deben a unos cambios en su temperatura y presión. Cuando ambas aumentan, el refrigerante está en estado gaseoso, y cuando ambas disminuyen, el refrigerante está en estado líquido. Este comportamiento obedece a la ley de Amonton, que nos cuenta que la presión y la temperatura tienen que ser proporcionales, directamente proporcionales. Además, los ciclos que ya nombramos permiten que a la nevera se le atribuya el nombre de máquina térmica, cuyo comportamiento puede ser descrito por los siguientes principios de la termodinámica. El primer principio se llama energía interna, y este nos explica que el refrigerante posee un calor latente, o sea, que necesita cierta energía para cambiar de estado. Pero para que lo entiendan mejor, les voy a dar un ejemplo. Si tenemos un cubo de hielo y lo sometemos al calor, su temperatura va a ir aumentando y aumentando hasta llegar a los 0 grados centígrados, pero de ahí no va a seguir aumentando hasta que todo el cubo de hielo pase a estar en estado líquido completamente. Asimismo, si continuamos aumentando y aumentando su temperatura, van a llegar al punto de ebullición del agua. Esos son 100 grados centígrados. De ahí no va a continuar aumentando su temperatura hasta que todo ese líquido pase a estar completamente en estado gaseoso. Y todo esto se debe a su energía interna. Ahora, el segundo principio nos dice que cuando hay dos cuerpos en contacto térmico, tienden a inclinarse hacia el equilibrio. Es decir, si tenemos un cuerpo caliente y un cuerpo frío y están en contacto, el cuerpo caliente va a tender a enfriarse y el cuerpo frío va a tender a calentarse, haciendo así que ambos lleguen a estar en la misma temperatura, lo que va a generar un equilibrio. Y esto requiere un trabajo por parte del sistema de refrigeración. Finalmente, después de todo lo que aprendimos, les contaré nuestra hipótesis. ¿Realmente la transferencia de calor va de la mano con el cambio de algunas propiedades del refrigerante? Si bien es algo que yo ya nombré, nuestra tarea es comprobarlo con el experimento. Bueno, después de toda esta teoría que vimos, entremos a lo más interesante, el experimento. Los dejo con mi compañera Angie para que lo vean. Hola, mi nombre es Angie Torres y en esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de la nevera mediante un experimento. Como ya se explicó anteriormente, el funcionamiento de la nevera se basa en la transferencia de calor de los cuerpos con mayor temperatura, que en este caso serían los alimentos, al cuerpo que tiene menor temperatura, que en este caso sería el refrigerante. Todo esto se hace mediante un proceso cíclico que inicia en un compresor, continúa en un condensador, llega a una válvula de expansión y luego va a un evaporador para volver al compresor. Para demostrar la transferencia de calor que existe en este electrodoméstico que es la nevera, colocaré agua de color rojo en este pocillo
y lo pondré por detrás de la nevera. Debido a que el refrigerante absorbe el calor de los alimentos que hay por dentro, este hace que la nevera por la parte de atrás sea caliente. Así que se espera que se caliente el agua, pues no hirviendo, pero que sí aumente su temperatura colocándola detrás de la nevera. Asimismo, en este pocillo pondré agua de color azul por dentro de la nevera, esperando también que se enfríe durante 2 horas. Al finalizar se espera que las temperaturas afecten la densidad del agua y asimismo cuando se mezclen sea la de color rojo, que es la más caliente, la que se posicione por encima de la de color azul. Recordemos que Paula nos mencionó que el funcionamiento de la nevera se basa también en la ley de los gases de Amonton, en donde la presión es inversamente proporcional a la temperatura. Esto lo demostraremos mediante un experimento adicional con 2 botellas. Mientras nuestros pocillos de agua están listos, también las dejaré 2 horas. Esta a temperatura ambiente y esta dentro de la nevera. Mientras esto sucede, quiero invitarlos a que dejen en la cajita de comentarios lo que piensan que les va a suceder a las botellas, una estando a temperatura ambiente y otra por dentro de la nevera. Y ya nos vemos en 2 horas. Ya transcurridas las 2 horas voy a sacar el pocillo que está dentro de la nevera y el que está por detrás de la nevera. El que está por detrás está tibiecito. Y el que está por dentro de la nevera está bien frío. Entonces voy a proceder a mezclar una parte de cada uno al tiempo para que se note que sí hubo un efecto en la densidad de ambas aguas. Como podemos apreciar más de cerca, nuestra hipótesis se ha corroborado y confirmado. El agua tibia, que es la roja, se posicionó por encima del azul, que es la que estaba más fría. Esto como producto de la influencia de la temperatura sobre sus densidades. Es así que hemos demostrado que efectivamente hay transferencia de calor dentro y por fuera de la nevera. Bueno, llegó la hora de corroborar lo que ustedes dijeron en los comentarios. Vamos a sacar la botella que está todavía en la nevera luego de 2 horas. La vamos a comparar con la botella que permaneció por fuera, a temperatura ambiente. Como podemos apreciar, el frío contrae a la botella, quizás aquí si la dejamos a un ladito, va a empezar a volver a recobrar su forma inicial. Esto se debe a que a menor temperatura, las moléculas del aire que se encontraban por dentro de la botella van a empezar a moverse más lento y entonces van a chocar con menos frecuencia en las paredes del recipiente, esto contrayendo el volumen. Por lo contrario, cuando están a mayor temperatura, van a moverse a determinada velocidad más rápido que las que están a menor temperatura y por tanto pues esto va a afectar también el volumen, ya sea expandiéndolo o pues manteniéndolo como en este caso en su forma original. Aquí podemos apreciar que ya volvió también a su forma original, porque las moléculas ya adquirieron una mayor velocidad debido a que ha aumentado la temperatura. La temperatura ambiente es mucho mayor que la que se encuentra dentro de la nevera. Bueno, espero que ahora entiendan muy bien el funcionamiento de este electrodoméstico, que es demasiado interesante, y se animen a ensayar estos experimentos en casa. Hasta una próxima ocasión, amigos.